En la primera presentación comenzamos hablando sobre la controversia de los 6.000 años y cómo Satanás todo el tiempo ha tratado de difamar a Dios, su carácter, y tergiversar el plan de salvación que Dios instituyó antes de la fundación del mundo. En la segunda presentación hablamos sobre la historia y cómo Dios ha guiado en el pasado, cómo Dios ha usado la historia para enseñarnos y enseñar a la próxima generación para que no olvidemos no solo la bondad de Dios, sino también que no cometamos los mismos errores del pasado. En esta tercera presentación veremos la reunión más importante. Así es como Elena de White describió la reunión de Minneapolis. Ahora, no sé si hay algún otro tema que tal vez conlleve tanta controversia como este tema hasta el día de hoy. No se trata de las personas a las que le estamos tirando piedras. Estos hombres, los pioneros, fueron dedicados y dieron su vida a este movimiento adventista. Y sin embargo, hombres que creyeron en el santuario, que enseñaron el sábado, cuando el Señor vino con un mensaje, muchos de ellos no lo reconocieron. Y nos toca a nosotros aprender de eso. No podemos decir, si yo hubiera vivido en ese tiempo, no haría eso. Eso es lo que dijo el pueblo judío en el tiempo de Cristo, con referencia a sus antepasados. Así que tenlo en cuenta mientras avanzamos en esta presentación. Antes de comenzar, quiero cubrir un par de cosas, porque vamos a hablar sobre la lluvia tardía y el fuerte pregón, que están estrechamente relacionados. Por supuesto, el fuerte pregón es un mensaje. La lluvia tardía es lo que a menudo se dice que es el poder del Espíritu Santo que da poder a ese mensaje. Pero están estrechamente conectados. No se puede separar la una y la otra. En otras palabras, si Dios da el fuerte clamor que tiene que ir al mundo, entonces el Espíritu Santo tiene que haber sido derramado para permitir que suene ese fuerte clamor. Y por supuesto, los pioneros enseñaron esta conexión de la lluvia tardía y el fuerte clamor. Ahora, A.G. Daniells escribió su libro en el año 1926 bajo el título Cristo nuestra justicia, donde repasó los escritos de Elena de White sobre el mensaje de la justicia por la fe. Y es esto lo que tenía que decir A.G. Daniells. La visitación de la lluvia tardía con el fuerte pregón, la revelación de la justicia de Cristo y la inundación de la tierra con la luz del mensaje del tercer ángel. En otras palabras, todas estas cosas están unidas, fuerte clamor y la lluvia tardía. Dice, se verá que todos estos eventos están asociados entre sí para estar en funcionamiento al mismo tiempo. Es evidente que el comienzo o apertura de todos estos eventos es al mismo tiempo la aparición de uno es una señal para que aparezcan todos. En otras palabras, cuando Dios derrame esa lluvia tardía, el resultado de eso será un mensaje que se irá en un fuerte clamor al mundo. Incluso el comentario bíblico, al describir la secuencia de eventos del tiempo del fin, afirma que la lluvia temprana también se aplica a un prerequisito de experiencia personal preparatoria para recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía, a su vez, califica a la iglesia para dar testimonio en el fuerte pregón y mantenerse firme durante el último gran tiempo de angustia. Están muy conectados realmente. Woodrow Wilson resume tales ideas en su biografía de E.J. Wagoner. Dice, el fuerte pregón es una expresión que los adventistas del séptimo día invocan frecuentemente para describir el papel de la iglesia remanente puesta en pie para proclamar eficazmente el último mensaje de misericordia y advertencia al mundo. Ese será el efecto inmediato del poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Otra cosa que quiero mencionar con respecto a la lluvia tardía es que a veces se piensa que cuando llega el Espíritu Santo,
es decir, cuando llegue la lluvia tardía, seremos simplemente investidos de un poder nebuloso. Pero quiero recordar que la principal tarea del Espíritu Santo es alumbrar nuestras mentes. Note, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 32:2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. En otras palabras, Dios nos habla de su doctrina. Su verdad está asociada con esa lluvia tardía y temprana, por lo que cuando el Espíritu Santo viene, no es solo un poder nebuloso, está adherido a la verdad y a la doctrina. Realmente es un mensaje. Isaías 55, 10 al 11 también menciona de la siguiente manera esta asociación entre la lluvia y la palabra. Dice, como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Joel capítulo 2, versículo 23, que es otro texto, es muy interesante. Cuando S.N. Haskell y A.T. Jones citaron la lectura marginal de este versículo en la conferencia de 1893, en la que, debido a la estructura hebrea, las palabras en este texto lo asocian la lluvia tardía con una enseñanza de justicia. Ahora, esto es lo que dice Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lectura marginal ahí diría para esa sección de Joel capítulo 2, versículo 23, el maestro de justicia. Esto se puede ver en algunas traducciones. Por ejemplo, os ha dado la primera lluvia según la justicia. Otra traducción, el Señor os ha dado un instructor de justicia. Él os ha dado el instructor de justicia. De modo que estamos esperando que venga el Espíritu Santo para enseñarnos sobre justicia, sobre la justicia de Cristo. Es decir, que cuando es derramado el Espíritu Santo, no solo viene con un poder nebuloso, viene con la verdad o la iluminación de la verdad que podemos entender. Podemos ver esto incluso con respecto al Pentecostés. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús e incluso hasta el momento de la cruz no entendieron completamente la naturaleza de su reino, hasta el punto que se desanimaron y estuvieron listos para rendirse en el momento de su muerte. A los 2 discípulos en el camino a Emaús, Jesús les dio un estudio bíblico y de las Escrituras. Le mostró que este era el cumplimiento del plan. Y todo el tiempo su mente estaba iluminada sobre eso. Pero observe lo que dice Elena de White aquí en El Espíritu y Profecía, volumen 3, página 264. Dice, el Salvador sabía que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, hablando de los discípulos, en una medida plena, sus mentes serían alumbradas y comprenderían plenamente la obra que estaban ante ellos, obra que retomarían precisamente en el lugar en el que Él la había dejado. En otras palabras, cuando los discípulos salieron y predicaron con poder, fue porque ahora entendían completamente por qué Jesús había venido. Y fue el poder de ese entendimiento lo que los motivó a seguir adelante y poner al mundo patas arriba. Otra declaración que hace Ellen de White concerniente a la lluvia tardía es la carta 25b del 30 de agosto de 1892. Dice, cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto, la iglesia quedó
inundada de luz, pero la fuente de esa luz era Cristo. Su nombre estaba en toda lengua, su amor llenaba todo corazón. De tal manera, el Espíritu Santo trajo luz o entendimiento. Y fíjense cómo ella lo conecta entonces con la lluvia tardía. Dice, así sucederá cuando descienda del cielo el poderoso ángel que ha de alumbrar toda la tierra con la gloria de Dios. Oramos y esperamos por la lluvia tardía, que no es solo un poder nebuloso, es una comprensión más profunda de las verdades que Dios nos ha dado, al punto que no solo se muestra, sino que está en nuestro corazón y en nuestra vida. Otra declaración más, esto encontramos en Señales de los Tiempos del 1 de agosto de 1892. Cuando desciende del cielo el poderoso ángel vestido con la panoplia del cielo y da fuerza al tercer ángel, sienten el poder del mensaje, caen sobre ellos. La lluvia tardía llena sus vasos, los aguaceros celestiales. Elena de White está usando 3 términos allí para describir lo mismo: el poder del mensaje, la lluvia tardía y los aguaceros celestiales. Todas estas cosas representan la experiencia de la lluvia tardía a medida que se derrama. Quienes siguen, sigue diciendo allí, quienes siguen la luz no tienen por qué albergar ansiedad por temor a que al producirse el derramamiento de la lluvia tardía no sean bautizados con el Espíritu Santo. Si hemos de recibir la luz del glorioso ángel que va a alumbrar la tierra con su gloria, asegurémonos de que nuestros corazones estén limpios, vacíos del yo y vueltos hacia el cielo, a fin de estar listos para la lluvia tardía. Así que noten cómo el mensaje de la lluvia tardía tiene poder, pero es el mensaje mismo el que trae ese poder. Elena de White reiteraría esas conexiones muchas veces en los años que siguieron a la asamblea de Minneapolis. Cuando revisamos los escritos de Elena de White en la década de 1880, parece haber un nuevo énfasis sobre la inminencia de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y en el año 1885 ella escribe lo siguiente. Esto encontramos en Testimonios, volumen 5, página 552. Hay demasiado poco del espíritu y del poder de Dios en la obra de los atalayas. El espíritu que caracterizó aquella maravillosa reunión el día de Pentecostés está esperando manifestar su poder sobre los hombres que están interpuestos. El poder que conmovió al pueblo tan fuertemente durante el movimiento de 1844 se ha de manifestar una vez más. El mensaje del tercer ángel avanzará, no en tono silencioso, sino con un fuerte pregón. Así que el Espíritu estaba esperando en manifestarse en ese poder. Pero cuando leímos en la anterior presentación, en 1883, Elena de White había escrito que había habido un retraso. Dios estaba listo para hacer avanzar todos estos eventos. Hubo un reavivamiento que tuvo lugar incluso en las iglesias pentecostales, en las iglesias protestantes, en preparación para el mensaje venidero. Y Elena de White escribe sobre eso durante ese tiempo. Otra declaración en el año 1887, el 22 de marzo. Dice, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Elena de White escribe que cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, la bendición vendrá.
diciendo que no puede impedir que una lluvia de bendiciones descienda sobre el pueblo de Dios, más de lo que puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia no pueda caer sobre la tierra. Así que Dios estaba listo, había alistado para moverse, y ni siquiera el mismo Satanás pudo detenerlo, a menos que su propio pueblo no estuviera listo para recibirlo. Bueno, Ellen White había estado en Europa, en Suiza, el año 1885 a 1887. Y durante ese tiempo estaba escribiendo. Escribió más mientras estaba allí en el país de la Reforma. Agregó unos 200 páginas al libro del conflicto de los siglos. Pero mientras ella estuvo allí, durante ese tiempo, hubo una gran agitación política. Hubo problemas financieros. El espiritismo estaba en aumento. De hecho, Helen Blavatsky publicó su libro sobre el espiritismo a principios de 1888, por lo que hubo cosas que pasaron a primer plano en ese momento. El primer proyecto de la Ley Dominical Nacional se presentó ante el Congreso en 1888. Las audiencias no se llevaron a cabo hasta diciembre de ese año. Tantas cosas estaban sucediendo en Estados Unidos que estaban mostrando señales reveladoras de que estábamos al borde de los eventos finales de la historia de este mundo. Ahora, quisiera hacer una nota al margen. Es interesante que cuando Elena de White agregó todas estas páginas al conflicto de los siglos, hizo algunos ajustes. Por ejemplo, en el título del capítulo, que era en 1884, se llamó El conflicto venidero, pero en la década de 1888 el título del capítulo lo cambió a Conflicto inminente, por lo que todo esto ocurrió en 1888. Ahora, Elena de White tuvo sueños mientras estaba en Suiza en 1887 y compartió a finales de 1888 lo que se le había revelado. Esto encontramos en Materiales de 1888, páginas 165 al 166. Dice: mientras estaba en Suiza, me hablaron en la temporada nocturna. Me pareció estar en el tabernáculo en Battle Creek y mi guía dio instrucciones en muchas cosas en la conferencia, refiriéndose a 1886. Daré en sustancia algunas cosas que se dijeron. El Espíritu de Dios no ha tenido una influencia controladora en esta reunión. El espíritu que controlaba a los fariseos está entrando en medio de este pueblo que ha sido grandemente favorecido por Dios. Hay, pero pocos, incluso de los que pretenden creerlo, que no comprenden el mensaje del tercer ángel, y sin embargo, este es el mensaje para este tiempo. Esta es verdad presente. Dijo mi guía: hay aún mucha luz que brillar de la ley de Dios y el evangelio de justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, iluminará la tierra con su gloria. La obra final del mensaje del tercer ángel será asistido con un poder que enviará los rayos del sol de justicia en todos los caminos y veredas de la vida. En 1888, Elena de White estaba ya en su casa y en su domicilio en Hillsborough, California, y ese verano, en julio, tuvo un sueño muy impresionante. Y esto es lo que dice al respecto. Esto encontramos en manuscrito 26, octubre de 1888. Dice: he estado despierta noche tras noche con una sensación tal de agonía por el pueblo de Dios que me envolvía las gotas de sudor hasta que caían. Me fueron presentadas algunas cosas terriblemente impresionantes. Yo estaba en una asamblea cuando un hombre de noble y majestuosa estatura entró y tomó su posición en la plataforma y desenrolló algo que parecía varias hojas largas unidas entre sí.
Y mientras pasaba las páginas, su mano corrió hacia abajo la página y sus ojos recorrieron la congregación mientras los apartaba desde derecha a izquierda. Pude ver lo que había en ellos. En otras palabras, el ser divino abre un pergamino o un rollo, y en este hay algo escrito. Y termina el ser o el ángel mirando a la audiencia. Y Elena de White puede ver lo que está escrito en ese rollo o en estas páginas. Sigue diciendo: vi allí diferentes nombres y personajes y pecados que estaban escritos. Habían pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, maldad, conjeturas, hipocresía y libertinaje, odio y homicidio en el corazón, por esta envidia y celos. Estos pecados estaban justo entre los ministros y el pueblo. Pasó página tras página. Bueno, ¿cómo fue esto? Y una voz dijo que había llegado el tiempo cuando la obra en el cielo es toda actividad para los habitantes de este mundo. Había llegado el momento en que había que medir el templo y sus adoradores. Prácticamente aquí está citando Apocalipsis capítulo 11. Esto es lo que vi y me desperté, y me encontré sentado en la cama con grandes gotas de sudor en la frente. Me sentí paralizado. Así que de alguna manera Elena de White se da cuenta de que algo está sucediendo. Dios está midiendo a su pueblo y sin embargo todos estos pecados están presentes allí. Unos años más tarde, Elena de White tuvo un sueño similar y es interesante lo que dijo. Esto está registrado en el Review Herald del 11 de abril del año 1899. Dice: durante la noche parecía estar en reunión presentando la necesidad e importancia de que recibamos el Espíritu. Esta fue la carga de mi trabajo, la apertura de nuestro corazón al Espíritu Santo. En mi sueño, un centinela estaba parado en la puerta de un edificio importante y preguntaba a todos los que vinieron para entrar: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Un cordel de medir estaba en su mano y solo muy pocos fueron admitidos en el edificio. Todos los que entren por esta puerta llevarán puesto el vestido de boda tejido en el altar del cielo. Ahora, volviendo al sueño del verano de 1888, Elena de White dice lo siguiente: después de este sueño de la mediación del templo, sucedieron algunas cosas, lo cual me causó gran tristeza, y fue allí donde me hundió bajo el peso. No me preocupo por mí mismo. Quisiera dejar mi vida ahora como en cualquier futuro. Y de hecho Elena de White estaba tan desanimada por este sueño que realmente sintió que estaba para morir. E incluso dice lo siguiente: no sentí ningún deseo de recuperarme, ni siquiera tenía poder para orar y ningún deseo de vivir. Mientras yacía durante 2 semanas en postración nerviosa, tenía la esperanza de que nadie rogaría al trono de la gracia en mi favor. Cuando llegó la crisis, fue la impresión de que iba a morir, y este fue mi pensamiento, pero no fue la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, por algo increíble es que Elena de White quedó muy impresionada debido a este sueño y la llevó a ese estado. Bueno, el Señor la levantó, pero ese sueño la llevó a escribir una carta el 5 de agosto a todos los hermanos que se iban a reunir en la próxima conferencia general. Y esto es lo que dijo. Esta es la carta 20 del 5 de agosto de 1888. Dice: tenemos la impresión de que este encuentro será el más importante de todos a los que hayáis asistido jamás. Este debería ser un tiempo de ferviente búsqueda del Señor y de humillar los corazones ante Él. Se debe dejar de lado toda ambición egoísta y debéis suplicar a Dios que haga descender sobre vosotros su espíritu
tal como sucedió con los discípulos reunidos en el día de Pentecostés. Así que ese es el lenguaje de la lluvia tardía. Dice: hermanos míos, sois soldados de Cristo. Estáis en una contienda agresiva contra Satanás y su hueste, pero son dolorosas para el Espíritu Santo vuestras malas sospechas de unos contra otros, y el que permitáis que vuestra imaginación sea controlada por el poder del gran acusador. Bueno, Dios levantó a Elena de White, y el 2 de octubre ella se subió a un tren allí en California y se dirigió a Minneapolis. Llegó el 9 de octubre, el día antes de que comenzara el Instituto Ministerial, que sería una semana, y luego la conferencia general, que continuaría hasta el 4 de noviembre. Y en ese momento había alrededor de 27,000 adventistas en todo el mundo. Y había allí 96 delegados. Esto representaba la reunión de los líderes de la iglesia, y Dios había organizado a la iglesia para dar un mensaje, del que hablamos en la anterior presentación, para que todas las ramas de la obra puedan trabajar juntas en unidad para llevar el mensaje de salvación al mundo en todas sus facetas. El mensaje de salud y la predicación y el evangelismo y la obra médico-misionera y todas estas ramas de la obra. Así que había representantes de todas estas ramas de trabajo allí en Minneapolis, y el propósito de Dios era trabajar a través de esa avenida y luego salir a la iglesia, a los miembros y al mundo con un mensaje que envió allí mismo en Minneapolis. Bien, Elena de White hablaría casi 20 veces durante esas reuniones durante ese periodo de casi un mes. Se han grabado 11 de sus charlas que se pueden leer y veremos algunas de las cosas que dijo en esas charlas. Algunos párrafos de cada uno. El 11 de octubre, la primera mañana del Instituto Ministerial, esto es lo que dijo. El 11 de octubre. Ahora que nos hemos reunido, aquí queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo, pero con demasiada frecuencia dejamos escapar las oportunidades y no nos damos cuenta de ese beneficio que deberíamos obtener de ellas. Si alguna vez necesitáramos que el Espíritu Santo estuviera con nosotros, si alguna vez necesitamos predicar en la demostración del Espíritu, es en este tiempo. El bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, vendrá sobre nosotros en este mismo encuentro, si queremos que sea así. Ahora, si miras lo que Elena de White dice sobre el bautismo del Espíritu Santo, ella utiliza muchas veces en las que al utilizar esta frase lo relaciona con la lluvia tardía misma. Dice: comencemos justamente aquí en esta reunión y no esperemos hasta que la reunión esté por terminar. Queremos el Espíritu de Dios aquí ahora. Lo necesitamos y queremos que sea revelado en nuestros caracteres. Bueno, a la mañana siguiente, el 12 de octubre, Elena de White dijo esto a los hermanos. Ahora, hermanos, he sentido una de las cargas más solemnes desde que regresé de Europa, refiriéndose a 1885 a 1887, en donde estaba en Suiza. Dice: y les diré, como los dije a mis amigos en Oakland, me siento terriblemente asustado de venir a nuestra conferencia. ¿Por qué ella diría eso el segundo día de esa conferencia? Bueno, les dijo: he estado despierto noche tras noche con una sensación de agonía por el pueblo de Dios, que el sudor me resbalaba. Se me presentaron algunas cosas terriblemente impresionantes. Habla de su visión de la mediación del templo. Y luego ella inmediatamente cuenta la historia del sueño que tuvo con ese centinela que desplegó ese pergamino o esas páginas. Bueno, ¿qué había allí? Ya había controversia. ¿Y sobre qué fue esa controversia allí en ese congreso de Minneapolis?
era sobre el tema de Gálatas, sobre el libro de Gálatas. Ahora, es sobre la lección de la escuela sabática en sí. Básicamente mencionamos Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde dice que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Ahora, los protestantes dispensacionalistas de aquellos días estaban proclamando enfáticamente que el hombre vivía ahora en la dispensación de la gracia, propia del Nuevo Testamento, y recorrían a textos como Gálatas 3, versículos 19 y 24 para demostrar que los 10 mandamientos habían quedado totalmente abolidos. Uriah Smith, George Butler y la mayoría de los adventistas creían que este texto se refería únicamente a la ley ceremonial. A.T. Jones y Waggoner, quienes habían enseñado durante 2 años que el tutor principalmente era los 10 mandamientos, que debían hacernos ver nuestra necesidad de Cristo. Y eso había provocado esta controversia. El resultado de esa controversia fue tal que el pastor, que en ese caso era el presidente de la Acción General, G.I. Butler, estaba tan preocupado que lo que sentía era que esta falsa enseñanza había entrado en la iglesia, lo había enfermado y en realidad estaba en casa. Pero se sentó el 12 de octubre y le escribió a Elena de White una carta de 39 páginas, porque él realmente le dijo lo que sentía. Elena de White respondió el domingo 14 con una carta propia de 20 páginas y le hizo saber a G.I. Butler lo que pensaba, y en esa carta le dijo de la siguiente manera. Esta es la carta 21A del 14 de octubre. El espíritu y la influencia de los pastores que en general han venido a este encuentro es el de desechar la luz. El espíritu que ha prevalecido no es de Cristo. Que no haya una opresión de conciencia tal como la que se ha manifestado en estas reuniones. Tras la obra de esta noche se levantarán imaginaciones falsas, malentendidos, crueles e injustos que obrarán en cada iglesia, como la levadura, y cerrarán los corazones al esfuerzo del Espíritu de Dios. La influencia de este encuentro tendrá un alcance tan grande como la eternidad. Los que han determinado una cierta forma en que ha de llegar la luz, dejarán de recibirla, pues Dios obra a su propia manera. Por lo que incluso para el día 14 de octubre, apenas unos días después del inicio del instituto ministerial, Elena de White estaba expresando su preocupación a G.I. Butler de que el espíritu y la influencia en general que ella veía era descartar la luz. Bueno, ¿por qué sentiría eso? Al comienzo de la conferencia, cuando llegaron todos los delegados, había un tablero negro en el frente de la iglesia que había sido colocado allí. Y en eso estaba escrita las siguientes frases. En una decía, se resuelve que la ley de Gálatas es la ley ceremonial. Y J.H. Morrison, quien era de la conferencia de Iowa, había puesto su nombre allí. Y luego el otro lado decía, se resuelve que la ley en Gálatas es la ley moral. Y se esperaba que E.J. Waggoner firmara su nombre y luego habría este debate allí en la conferencia. Bueno, E.J. Waggoner en realidad se negó a firmar. Ahora, J.H. Morrison, quien por cierto más tarde reconocería hasta cierto punto el error que cometió, se había convertido en un polemista experimentado, y Dios había tratado de advertirle sobre esto antes de Minneapolis. G.B. Starr, años después, habló sobre el asunto en particular. Él estaba con J.H. Morrison junto a otros 2 pastores en la carpa en Oskaloosa, Iowa. Y dice así: un desconocido entró por la puerta de la carpa, uno con el porte más digno que jamás haya visto. Medía más de 1,80 metros y tenía en su rostro una expresión de indecible amabilidad,
fue directamente a Morrison y preguntó por las reuniones en la carpa y por las creencias de los adventistas del séptimo día. Al principio, Morrison respondió con un espíritu amable a las preguntas, pero pronto asumió una actitud combativa y controversista. No vimos ninguna razón para esto, ya que el extraño manifestó tal buen dulce espíritu de investigación interesada y no ofreció objeciones. Tras una hora de conversación, el extranjero se levantó en su dignidad y dirigiéndose a Morrison dijo: «Usted no es un ministro de Jesucristo, es usted un polemista, señor Morrison». En lugar de aceptar que había sido justamente reprendido, se rió y le dijo: «Ya veo que usted no puede responder al argumento». El extranjero no hizo referencia al comentario de Morrison, sino que repitió su aserto. Eso se repitió 2 veces. Así que incluso antes de Minneapolis, Dios había enviado una advertencia a J.H. Morrison para corregirlo por la forma en que se había convertido en un polemista. Desafortunadamente se presentó en Minneapolis sin ningún cambio. Sigue diciendo: cuando G.B. Starr refirió el evento a Elena de White, esta replicó: «Hermano Starr, se trataba de un ángel del Señor. Di ese mensaje al hermano en la asamblea de Minneapolis y le dije que el Señor había enviado un ángel para reprenderlo por su forma combativa de hacer la labor». Cuando J.H. Morrison dio sus presentaciones, su estilo de entrega era de naturaleza muy polémica. Y Willie White, que estaba allí, escribe sobre eso en sus notas. Esto podemos encontrar en Manuscritos y Memorias, página 424. Dice: J.H. Morrison presentó la primera de sus al menos 7 predicaciones. Sostuvo que los adventistas siempre creyeron y enseñaron la justificación por la fe, siendo hijos de la mujer libre. Alegó que se había forzado el tema en la conferencia y tenía el temor de que la ley pudiera perder el importante lugar que le correspondía. Sucedió algo más. Mientras Morrison estaba presentando su postura, Elena White, que normalmente se sentaba en la primera fila, se levantó y dejó la sala mientras él presentaba. Y cuando presentaba Wagoner, ella estaba allí sentada diciendo amén. Y esto causó más revuelo. Y así es como A.T. Jones lo describe a aquellas oportunidades. Esto encontramos en Manuscritos de Memorias, página 328. Así, la verdadera lucha en el instituto y la conferencia vino sobre la justicia por la fe. El hermano Wagoner lideró los estudios sobre esto. J.H. Morrison fue elegido por la gente de la Asociación General para liderar la oposición. Y lo hizo. Y fue justicia por cualquier cosa menos por la fe. Bueno, ¿cómo responderían Jones y Wagoner allí en la conferencia? Bueno, después de que J.H. Morrison presentó, cuando llegó la oportunidad para que tanto Jones como Wagoner respondieran, llegó el momento en que se pararon al frente, lado a lado con las Biblias abiertas, y alternando en la lectura de 16 pasajes de la Biblia, principalmente del libro de Romanos y Gálatas. Y 50 años después, R.T. Nach cuenta de la siguiente manera: esta fue su única respuesta. Sin una palabra de comentario, tomaron sus asientos. Durante todo el tiempo de las lecturas hubo quietud y silencio en la gran asamblea. Eso fue realmente la actuación del Espíritu Santo, impresionando a la gente de que era la palabra inspirada lo que se estaba proclamando, y desde luego impresionó. 5 días después del instituto ministerial, Elena de White dijo esto en su charla matinal del 15 de octubre. Es ya tiempo en que deberíamos despertar del sueño para buscar al Señor de todo corazón. Y sé que será hallado por nosotros. Sé que todo el cielo está a nuestra disposición.
Tan pronto como amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos, Dios obrará por nuestro medio. ¿Cómo nos sostendremos en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Quién espera tener parte en la primera resurrección? Vosotros que habéis estado acariciando el pecado y la iniquidad en el corazón, ese día fallaréis. En 1897 ella decía de la siguiente manera: oremos más fervientemente que ahora, con corazones contritos, en el tiempo de la lluvia tardía, para que puedan caer sobre nosotros lluvias de gracia. En 1899 ella dijo, esto está escrito en Manuscritos 2 del 24 de enero: hermanos, tenemos poco tiempo para trabajar. Ciertamente tenemos que parar de quejarnos los unos de los otros y abrir todo nuestro corazón delante de Dios para que podamos recibir el Espíritu Santo. Hace años vino el tiempo para que descendiera el Espíritu Santo de una forma especial sobre los obreros fervientes y abnegados de Dios. Había llegado el tiempo para que el Espíritu Santo fuera derramado. Esto es lo que dijo G.B. Starr, quien estaba en Australia con Elena de White en ese momento, en el año 1893, y escribió una carta a A.T. Jones y dijo de la siguiente manera: la hermana White afirma que hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía desde el encuentro de Minneapolis. Entonces, aunque los adventistas habían estado hablando de orar y predicar sobre la llegada de la lluvia tardía, en 1888 ese momento había llegado. Varios años después, G.B. Starr también escribiría un manuscrito. En este lo relata de la siguiente manera: tuve el privilegio de asistir a la conferencia general en Minneapolis. Allí se enfatizó el tema de la justificación por la fe, ya que nunca antes había escuchado entre los ministros adventistas del séptimo día. La hermana White estaba presente y diariamente ejercía influencia en palabras decididas con la presentación de este tema. Afirmó que esto marcó el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles. Tan claramente hubo una culminación de eventos que Dios pretendía aquí derramar su espíritu y mover a su iglesia y para dar ese fuerte clamor en esa generación. El cielo estaba esperando derramar la lluvia tardía mediante un mensaje preciosísimo, mientras el pueblo que tenía que recibirla dormía en la iniquidad y el pecado y albergaba un espíritu contencioso. El 17 de octubre la conferencia general comenzó. Y a la mañana siguiente, en la primera charla, Elena de White dijo mientras hablaba a los hermanos del ministro: hermanos y hermanas, hay una gran necesidad en este momento de humillarnos ante Dios, para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a que su Espíritu se manifieste entre nosotros. No deberíamos esperar hasta que nos vayamos a casa para obtener la bendición del cielo. Aquellos que han estado mucho tiempo en el trabajo han estado demasiado contentos para esperar los aguaceros de la lluvia tardía para revivirlos. El 19 de octubre, a la mañana siguiente, Elena de White dice, hablando nuevamente con los mismos ministros, dice: debemos procurar que nuestras acciones tengan un carácter tal que no rehuyamos que nuestro Salvador las mire. Cristo está aquí esta mañana. Hay ángeles aquí y están mirando el templo de Dios y a los que aquí adoran. Estas son exactamente las palabras que le fueron habladas en verano de 1888. En aquel sueño, lo que fue mostrado en el verano, que lo produjo tanto temor, que observó en Minneapolis aquel 19 de octubre. Sigue diciendo: la historia de esta reunión será llevada a Dios, porque se hace un registro de toda reunión. El Espíritu manifestado, las palabras dichas y las acciones tomadas son anotadas en los libros del cielo. Todo es transferido a los registros, tan fielmente como el artista transfiere nuestros rostros a su tela.
En otras palabras, había un vigilante que estaba tomando nota de lo que sucedía allí. El 20 de octubre diría de la siguiente manera: aquí quiero decirles cuán terrible es que Dios dé luz y que sea impresa en su corazón y espíritu, para que usted haga lo que ellos, es decir, refiriendo a los judíos, hicieron. Y le está hablando del antiguo Israel en realidad. Dios va a retirar a su espíritu a menos que su verdad sea aceptada. Allí vemos el Espíritu Santo no solo viene como un poder nebuloso, viene con la verdad. Si no se ve tal como es, o no se cree, o se resiste, el Espíritu Santo se retira. Bien, el 24 de octubre, la última vez que Ellen G. White habló en la conferencia, diría de la siguiente manera, aunque la conferencia continuaría por una semana más: ahora nuestra reunión está llegando a su fin y no se ha hecho ninguna confesión. No ha habido un único quebrantamiento para dejar entrar el Espíritu de Dios. Yo estaba diciendo cuál era el propósito de nuestra reunión aquí juntos a nuestros hermanos ministros, para que hagan acto de presencia, si es que están aquí solo para evitar el Espíritu de Dios llegue a las personas. Ellen G. White estaba hablando sin rodeos a los reunidos allí. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios no viene a nuestras reuniones? ¿Es porque hemos construido una barrera a nuestro alrededor? Les hablo decididamente, porque quiero que entiendan dónde están parados. Así que Ellen G. White reconoció que hay un mensaje aquí. Necesitamos este mensaje, pero ahí estamos. Estamos poniendo barreras para que el Espíritu de Dios no pueda entrar. Ellen G. White escuchó los incomparables encantos de Cristo presentados en Minneapolis. Esto es lo que nos diría. Cuando el hermano Waggoner presentó esas ideas, los incomparables encantos de Cristo en Minneapolis, esa fue la primera enseñanza clara sobre el tema que he oído de labios humanos, excepto por conversaciones mantenidas con mi esposo. Se refería a 1881. Y estaba recordando esas experiencias justo antes de que su esposo muriera y las conversaciones que habían tenido, y luego reconoció esto como un cumplimiento de lo que Dios quería hacer en ese momento. Sigue diciendo: me he dicho, es debido a que Dios me las ha presentado en visión, por lo que las veo tan claramente y ellos no pueden verlas debido a que nunca se las han presentado como a mí. Y cuando otro las presentó, cada fibra de mi corazón dijo amén. ¿Ha suscitado el Señor a estos hombres para proclamar la verdad? Os digo, sí. Dios ha enviado hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido si Dios no hubiera enviado a alguien para que nos la trajera. Otra cita también diría acerca de ella. Este es manuscrito 15 de noviembre del 1888. Tendré humildad de mente y estaré presta para ser instruida como un niño. El Señor ha tenido a bien darme gran luz. No obstante, sé que Él guía a otras mentes y abre ante ellas los misterios de su palabra, y quiero recibir cada rayo de luz que Dios me envíe, aunque éste venga del más humilde de sus siervos. También diría: Dios ha enviado hombres para que nos traigan la verdad que no habríamos tenido a menos que Dios hubiera enviado a alguien para traérnosla. Dios me ha permitido tener una vislumbre en cuanto a qué es su espíritu. Por lo tanto, la acepto y no me atreveré a levantar más mi mano contra esas personas, porque sería levantarla contra Jesucristo, quien debe ser reconocido en sus mensajeros. Aquí se está refiriéndose Ellen G. White a Waggoner y Jones. Así que Ellen G. White jamás se levantó y dijo: yo soy la profetisa inspirada del Señor, no necesitan escuchar a nadie más, simplemente lean mis escritos. Ella más bien advirtió que el Señor estaba enviando un mensaje a través de otros. Entonces, Ellen G. White claramente estaba allí apoyando y poniendo su sello de aprobación a la predicación
allí de la justificación por la fe que predicaron Jones y Waggoner. De hecho, R.T. Nash dice de la siguiente manera: a partir de la actitud y palabras de la señora Ellen de White, en aquel tiempo quedaba claro que estaba al 100% con los pastores Jones y Waggoner en el mensaje que estaban presentando en el encuentro de la Asociación General. Pero incluso con Elena de White respaldando, leemos de la siguiente manera aquí. Este es del Leroy Froom del Movimiento Destino, página 244. Hubo considerables interrupciones de Waggoner y Jones. Aunque Waggoner era de baja estatura, que medía unos 57 por lo menos, se lo podía oír perfectamente. Sin embargo, alguien gritó burlonamente: ¡No lo vemos! Todo eso tenía el propósito de herir a Waggoner y lo consiguió. Así que Elena de White respaldó este mensaje, pero en lugar de decir amén, la gente comienza a cuestionar su confiabilidad. Esto es lo que dijo G.B. Starr. Fue nuestro privilegio asistir a esta reunión y escuchar diariamente a la hermana de White, mientras ella respaldaba incondicionalmente la poderosa y convincente presentación de este tema vital de los libros de Romanos y Gálatas. Nunca se dieron pruebas más claras a una asamblea de que el Señor estaba hablando por medio del espíritu de profecía. Mañana tras mañana, la hermana White revelaba las palabras y conversaciones de las personas habladas en sus compartimientos privados. Lo hacía a veces públicamente y a veces individualmente, porque Dios le mostró lo que sucedía o lo que decían en la noche después de las reuniones. Otros estaban conscientes de esto, y escribe esto sobre lo que ocurrió allí, Westphal, de la siguiente manera: contaré lo que recuerdo de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, Minnesota. Todavía resuena en mis oídos cómo la hermana White apeló fervientemente a la conferencia para aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Ella dijo que fue llevada en visión de habitación en habitación donde los delegados estaban ubicados en Minneapolis y escuchó su conversación y burla del mensaje de la justificación por la fe. Dijeron que la hermana White estaba envejeciendo y se estaba volviendo infantil y que los jóvenes Jones y Waggoner la tenían bajo control y la habían influenciado para que los apoyara en lo que estaban enseñando. Incluso el espíritu de profecía en ese entonces estaba siendo cuestionado. La autoridad de la profeta del Señor había sido cuestionada. C.C. McReynolds también estaba allí, y esto es lo que él informa. En nuestra casa de huéspedes escuchamos muchos comentarios acerca de que la hermana White favorecía al pastor Waggoner, que él era uno de sus favoritos. El espíritu de polémica estaba encendido, y cuando los delegados llegaron a la última reunión del día, no había más que balbuceos, con muchas risas y bromas, y se hacían algunos comentarios muy repugnantes, sin que prevaleciera ningún espíritu de solemnidad. Algunos no se involucraron en la hilaridad. No se mantuvo ninguna hora de adoración, y todo estuvo presente, menos la solemnidad que debería haber sentido y manifestado en tal ocasión. Ahora, D.E. Robinson era un niño, no estaba allí, pero su padre sí, y relata lo que escuchó de otros. Esta es una carta dirigida a Taylor Branch, del 30 de diciembre del año 1930. Tan lejos llegó el sentimiento que se manifestó un espíritu de frivolidad y sarcasmo entre muchos de los trabajadores más antiguos contra Jones y Waggoner. Pero la característica más seria de la desafección fue el hecho de que, debido a que la hermana White instó a la importancia del mensaje de la justificación por la fe, y debido a que ese modo apoyó a esos hermanos, se convirtió en un espíritu de rechazo a los testimonios de la hermana White. El pastor Waggoner era el favorito de la hermana White. Era un comentario común.
Esto solo muestra hasta dónde nos quiere llevar el enemigo, cuando no estamos dispuestos a creer lo que Dios quiere enseñarnos. La misma Elena de White escribió sobre esto en una carta dirigida a los hermanos. Esta es la carta 67 del 17 de septiembre del año 1890. Dice así: nunca me sentí más fuertemente el Espíritu del Señor moviéndose sobre mí que en esa reunión. Sé que los ángeles del Señor estaban de pie a mi lado para ayudarme. Parecía estar viviendo como en la clara luz del sol de la justicia. Pero el espíritu que prevaleció en esa reunión no fue el Espíritu de Dios. Tuve que dar un testimonio decidido contra el espíritu que prevaleció. Y desde aquella época el Señor operó en cada reunión que participé. Pero mi testimonio fue tratado con indiferencia, como ficción. Fui acusada de ser influenciada por mi hijo Willie White, por el pastor A.T. Jones y E.J. Waggoner. Otro lugar donde escribiría sobre esto durante años después es una carta dirigida a Fargo, carta 50 al 2 de mayo de 1889. Dice: mi guía dijo, sígueme. Entonces fui llevada a las diferentes casas donde nuestra gente moraba. Escuché las conversaciones, las observaciones hechas en referencia a mí y a los testimonios que fueron llevados a esa reunión y fueron comentados. Willie White fue expuesto y presentado en la luz más ridícula. Podría reconocer a los que hablaban con sus voces. A.T. Jones fue expuesto de la misma manera, así como lo fue E.J. Waggoner. Dijo mi guía: ¿dónde está la oración sincera, la búsqueda de Dios con humildad de corazón hacia la luz? Estaba escuchando en las diferentes habitaciones las observaciones sarcásticas, comentarios no cristianos, excitables y exageradas declaraciones hechas. Todo porque había una diferencia en los puntos de vista acerca de la ley en Gálatas. Otra cita dice: me condujeron a la casa donde nuestros hermanos tenían sus hogares y hubo mucha conversación y emoción de sentimientos y algunos comentarios inteligentes y, como suponían, agudos e ingeniosos. Los siervos a quienes el Señor envió fueron caricaturizados, ridiculizados y colocados bajo una luz ridícula. El comentario de las palabras pasadas sobre mí y el trabajo que Dios me había dado para hacer era cualquier cosa menos halagador. El nombre de Willie White se manejó libremente y fue ridiculizado y denunciado. También los nombres de los pastores Jones y Waggoner. En una carta a Olsen también menciona lo siguiente con referencia a Minneapolis. Mientras estaba en Minneapolis, él me pidió para seguirlo de sala en sala para que yo pudiese oír lo que era dicho en los dormitorios o lo que se decía allí. El enemigo tenía las cosas muy de su gusto. No oí ninguna palabra de oración, pero oí mi nombre mencionado de manera insinuante y crítica. Nunca, creo yo, seré llamada a permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo como estuve en Minneapolis. La presencia de Jesús estaba conmigo. Todos los que estaban reunidos en aquella reunión tuvieron la oportunidad de colocarse del lado de la verdad para recibir el Espíritu Santo, enviado por Dios en rico torrente de amor y misericordia. Pero en los cuartos ocupados por algunos de nuestro pueblo fue oído el ridículo, la crítica, la burla, la risa. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron atribuidas al fanatismo. Ellen de White vuelve y menciona eso muchas veces, y tocaremos esto más en las siguientes presentaciones. Esta carta es dirigida al Beldon, carta 2A del 5 de noviembre del año 1892, y dice así: nunca antes había visto entre nuestra gente una autocomplacencia tan firme y una falta de voluntad para aceptar y reconocer la luz como se manifestó en Minneapolis. Esta carta es dirigida a Haley, W.M. Haley, carta 7, del 9 de diciembre del año 1888.
Mi testimonio fue ignorado y nunca en mi experiencia de mi vida fui tratado como en esa conferencia. Esta carta es dirigida a Hay Butler, 11 de diciembre del año 1888. Os digo que la obra que Dios me ha encomendado no ha sufrido ni es probable que sufra ni la mitad de los opositores declarados que de mis aparentes amigos, los que parecen ser defensores de los testimonios, pero son sus verdaderos agresores, que los debilitan y los anulan. Ahora, el 24 de octubre, Elena de White decide marcharse, pero algo ocurre, y fíjese lo que dice y lo que cuenta ella. La noche después de que hubiera decidido no permanecer más en Minneapolis, en un sueño o visión de noche, no puedo decir ciertamente cuál, una persona alta que dirigía la visión me trajo un mensaje y me reveló cuál era la voluntad de Dios para que yo me pusiera firme en mi puesto del deber, y que Dios mismo sería mi ayudante y me sustentaría para hablar las palabras que Él me diera. Me dijo: para esta obra el Señor te ha levantado, sus brazos eternos están por debajo de ti. En esta reunión se tomarán decisiones para vida o para muerte. No es que alguien tenga que perecer, pero el orgullo espiritual y la confianza en sí mismos cerrarán las puertas para que Jesús y el poder del Espíritu Santo no sean admitidos. Estoy muy agradecido por la siguiente frase que hizo el ángel. Dice: ellos tendrán otra oportunidad de ser desengañados, de arrepentirse, confesar sus pecados, venir a Cristo y ser convertidos, y Él los sanará. Alabado sea el Señor, por lo que Elena de White se quedó allí y permaneció en su puesto del trabajo. Y escribió sobre esta misma experiencia de Minneapolis nuevamente de la siguiente manera: cuando yo me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se colocó cerca de mí y me dijo: no es así, Dios tiene una obra para que cumplas en este lugar. Están actuando como en la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Yo te coloqué en tu posición apropiada, la cual los que no están en la luz no reconocerán. Ellos no prestarán atención a tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y poder te sustentarán. No es a ti que desprecian, sino que a los mensajeros y al mensaje que envío para mi pueblo. Ellos mostraron desprecio por la palabra del Señor. Satanás cegó sus ojos y pervirtió su juicio. Y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, de esta independencia no santificada que está trayendo insulto al Espíritu de Dios, ellos andarán en las tinieblas. Sacaré el candelabro de su lugar, a no ser que se arrepientan y se conviertan, para que yo los cure. Ellos oscurecieron su visión espiritual. No querían que Dios manifestase su espíritu y su poder, porque tenían un espíritu de burla y de repugnancia a mi palabra. Bien, Elena de White resumiría a través de los años de muchas maneras, pensando cómo podía sentirse Dios llegado a este punto. Cuando envía un mensaje rico en amor y misericordia, la justificación por la fe, la ley y el evangelio combinados. Dice así, por ejemplo, esta carta 67 del 17 de septiembre del año 1890. Participé de la reunión en Minneapolis y la historia de esa reunión pasó para la eternidad con el peso de sus registros, y cuando se siente el juicio y los libros sean abiertos, allá será encontrada una historia que muchos que estaban en esa reunión no tendrán placer en conocer. Lo que siguió a la asamblea de 1888 tendría un alcance tan vasto como la propia eternidad. Pero de igual forma en que Jesús no quiso revelar prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad, tampoco quiso revelar entonces los resultados de lo que sucedió en Minneapolis. Lo iría haciendo con el paso del tiempo. Ellen de White resumiría de esta manera: este encuentro ha sido la más triste experiencia de mi vida. Les dije claramente que la posición y el trabajo que Dios me dio en esta conferencia fueron ignorados por casi todos.
La rebeldía era popular. Su rumbo fue un insulto al Dios, al Espíritu de Dios. Cristo fue herido en casa de sus amigos. Se refiere a Zacarías 13:6. Esto es realmente algo pesado, pero esto es lo que pasó en Minneapolis. Y de alguna manera esto es solo la punta del iceberg, por así decirlo, que se puede leer sobre lo que sucedió allí. El punto es que Dios estaba listo, dispuesto y queriendo derramar el Espíritu Santo en ese mismo momento en que estaban trabajando para lograrlo. Cuando Jaime Huey descansó, entonces Dios llamó a otros a tomar su lugar, pero no fue recibido y ese Espíritu Santo fue visto como fanatismo. Bueno, afortunadamente no todos los que estaban allí respondieron de esa manera. Y sé que ha habido mucha discusión sobre si era la mayoría o una minoría, o unos pocos o muchos. Ellen White deja en claro en la forma en que habla las palabras que elige, que fueron más que unos pocos, pero independientemente del resultado, fue que obstaculizó lo que Dios quería hacer en aquel congreso. Ahora, Willie White dice de la siguiente manera, de la reacción de algunos ministros. Al final del encuentro, los delegados se llevaron impresiones muy diferentes. Para muchos fue uno de los encuentros más provechosos a los que jamás asistieron. Para otros fue la asamblea más desafortunada de cuantas se habían tenido. La conclusión es que Satanás siempre quiere traer controversia, división, luchas y destruir una unidad porque sabe que le quita el poder al mensaje y al movimiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué se rechazó? Westphal, F.H. Westphal, dijo claramente esto. El mensaje de Minneapolis fue precioso para el corazón de Westphal. Declaró que fue dulce música para mi alma. Regresó a Pamphile, Wisconsin, y dijo a la iglesia que había comenzado la lluvia tardía. Como resultado, un agricultor vendió su granja, puso mucho de su dinero en el trabajo del Señor, se dedicó al colportaje y finalmente fue ordenado al ministerio. Ahora, A.T. Jones diría también lo siguiente en el boletín de la Conferencia General del 22 de febrero del año 1893, página 361, de la siguiente manera. Hace mucho tiempo me dijo una hermana que en época anterior a estos últimos 4 años había estado lamentándose por su estado y se había estado preguntándose si llegaría alguna vez el momento en que el Señor regresara, si es que tenía que esperar hasta que su pueblo estuviera preparado para encontrarse con él. Me dijo que a pesar de haber puesto el mayor empeño y creía haberse esforzado como nadie en el mundo, no estaba progresando al ritmo requerido para que el Señor pudiera regresar en un tiempo razonable de la forma que fuera, y que le era imposible imaginar cómo habría de darse el regreso del Señor. Eso la había preocupado. No obstante, me dijo que cuando los que regresaron de Minneapolis afirmaron: la justicia del Señor es un don. Podemos tener la justicia del Señor como un don y podemos tenerla ahora. Eso me llenó de gozo, me trajo luz, porque ahora veía que el Señor podría regresar muy pronto, siendo que es Él mismo quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia. Comprendí ahora que el Señor podría regresar en la prontitud que Él deseaba. Y añadió la hermana: eso me trajo la felicidad. He sido siempre feliz desde entonces. Hermanos, también a mí me hace feliz todo el tiempo. G.B. Starr diría también en su comentario: en esa reunión se hizo una declaración por parte de la sierva del Señor, refiriéndose a Ellen White, que la presentación de la justicia de Cristo marcó el comienzo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y la unión con el tercer ángel y ese otro ángel mencionado en Apocalipsis 18:1, cuya gloria había de llenar toda la tierra. Estas expresiones verbales hechas en esa reunión fueron presentados poco después en escrito e impreso. Es cierto que algunos confesaron su error
pero el daño en muchos sentidos ya estaba hecho. Y eso no terminaría en noviembre de 1888, sino que se extendió en las décadas posteriores. Yo diría incluso hasta el día de hoy. Una interesante declaración que Elena de White hizo en su último sermón, allí el 24 de octubre del año 1888, antes de que ella estaba pensando irse. Se quedó allí el resto del tiempo, aunque no hay constancia de que volviera a hablar públicamente después de eso. Pero en esa charla matutina del 24 de octubre hizo esta declaración a los ministros. Ahora, esta es la última reunión de ministros que tendremos, a menos que deseen reunirse ustedes mismos. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle la oportunidad a la gente. Tal vez ellos puedan recibirlo. Dios estaba preparando predicadores, maestros, ministros y laicos reunidos allí en Minneapolis. Y fue entre ellos que cuando Dios envió un mensaje, no nuevo, sino en un nuevo marco para algunos. Y no lo reconocieron. Y creo que si decimos o no estamos dispuestos a reconocer completamente lo que sucedió allí, entonces es posible que Dios, cuando envíe la lluvia tardía hoy, podemos repetir esos mismos errores y no reconocerlo. Los aguaceros del cielo no se iban a retirar sin haber dado antes una oportunidad al pueblo para que recibiera el mensaje enviado del cielo. Había llegado el tiempo para que el mensaje llegara al pueblo. ¿Cuál sería el resultado? Lo veremos en más detalle en la siguiente presentación.